¿Qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión síncrona de la semana 2. Estamos revisando nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Les saluda la profesora Alma Piceno, que bueno, soy su asesora virtual durante estas 4 semanas. Y vamos a trabajar hoy la semana 2. Entonces, pues comentarles de qué va la presentación de hoy, pues es referente a, perdón, estaba viendo si estaba el micrófono, es referente a cuál es la estructura de esta semana 2, la evaluación, la actividad integradora 3, eh, y bueno, a qué se refieren las actividades de esta actividad integradora 3. La actividad integradora 4, el foro aprendiendo, el proyecto integrador y recomendaciones generales. Pueden ustedes perfectamente mencionar sus dudas a través del chat o a través del micrófono. Con mucho gusto pues puedo irles respondiendo. En esta segunda semana trabajamos el propósito de la semana es reconocer cuáles fueron las causas, las consecuencias de los conflictos armados internacionales que ocurrieron en el siglo XX y que propiciaron que el orden geopolítico mundial sea el que tenemos actualmente. Esto a través de la revisión de contenidos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las luchas por la independencia de África hacia el Medio Oriente, el papel de América Latina en esta segunda mitad del siglo XX y el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias. Todo esto pues lo revisan ustedes a través de sus actividades integradoras de semana 2, que como ya saben tienen un valor del 7% de la calificación cada una. En esta semana pues solamente toca eso, hacer estas dos actividades y por supuesto pues queda registrada su participación en plataforma a través de pues participar en el foro aprendiendo, por ahí en el foro social, y es que también pueden participar para que bueno, plataforma pues registre su actividad, ¿verdad? Y la registra también con la revisión que hacen ustedes de los recursos. Y bueno, esta semana 2 pues está vigente del 19 al domingo 25 de abril, ya saben, a las 23:55 horas. Um, Luego, pues ya tenemos entonces la primera actividad integradora de esta semana, que es la número 3, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Esta actividad integradora pues se compone de varias cosas. Entonces hay que poner atención a que cumplamos con todos los requisitos. Primero, pues hay que revisar la serie de recursos que les he pegado aquí en la diapositiva. El recurso que se llama la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y el genocidio judío, desplazados y refugiados, las bombas atómicas en Japón, la fundación de la ONU, la Guerra Fría, el muro de Berlín y el mundo unipolar. Revisamos todos esos recursos para poder llevar a cabo lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos piden? Primero, diseñar una línea del tiempo. Una línea del tiempo que incluya eh, varios acontecimientos, pero principalmente, o sea, no deben de faltar la Segunda Guerra Mundial. Mencionar que, bueno, sus antecedentes pues sucedieron hacia 1931, entonces esa fecha es importante que aparezca en la línea del tiempo. Es importante que aparezca en la línea del tiempo también el inicio del conflicto armado, que fue el 1 de septiembre de 1939, y que aparezca también pues cuando tuvo su final, que fue hacia 1945. También es imperativo que aparezca la Guerra Fría hacia 1946 y finalmente la caída del muro de Berlín hacia 1990. Pueden aparecer más fechas, más sucesos, pero es indispensable que aparezcan estos que están en pantalla. Eh, en cuanto a las líneas del tiempo, pues son un recurso que es también importante para poder aprender. ¿Se acuerdan que en clases pasadas, bueno, hablamos de que la historia, pues es necesario analizarla utilizando diferentes recursos de manera que
podamos aprender lo más importante, que podamos entender qué fue lo que sucedió y cómo los hechos han incidido en cómo es el mundo ahora, sin necesidad de que memoricemos datos. Entonces, una de esas estrategias pues es elaborar líneas del tiempo, de manera que podamos ubicar los hechos, eh, su temporalidad, cuándo fue que sucedieron y que estén organizados de manera cronológica. Eh, entonces, a través de una línea del tiempo, pues podemos ver eh, cuál fue la duración de cada uno de los acontecimientos, si es que hubieron algunos acontecimientos que ocurrieron simultáneamente, bueno, pues también ahí lo podemos visualizar y podemos notar también la relación que tienen unos sucesos entre un suceso y otro. Eh, un ejemplo de de una línea del tiempo que puedo presentarles será la siguiente. Ahí va. Es un ejemplo de una línea del tiempo. Eh, es una línea del tiempo que pues, nos permite observar algunos acontecimientos de la historia. Y está muy sencilla, muy simple. Está elaborada en PowerPoint, como pudieron ver. Y lo único que tiene, bueno, es una serie de flechas que van indicando desde lo que sucedió primero hasta lo que sucedió al final, ¿no? De izquierda a derecha. Eh, y bueno, son las etapas en las que se ha dividido la historia de la humanidad. La prehistoria, pues no la he colocado porque tiene una duración muy larga, ¿verdad? Entonces, pues no podía utilizar un elemento, una flechita para ella. Y entonces, bueno, he colocado aquí que la prehistoria pues fue antes de la antigüedad, del año 50.000 al 4.000 antes de Cristo. Aparece la escritura y entonces pues la prehistoria termina y empieza la historia. Y la historia empieza con la edad antigua, la antigüedad, que fue del 4.000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. En el año 476 cae el Imperio Romano y entonces ese hecho, ese suceso es considerado como un evento determinante para cambiar de una era a otra. Y entonces ingresamos a la Edad Media, del 476 al 1453. Esa Edad Media tuvo un hecho también importante que fue hacia el año 800, que fue la aparición del feudalismo, que pues es un sistema económico, político, social importante. Entonces, ese aparece también en la Edad Media. La Edad Media termina hacia 1453 con la caída del Imperio Romano de, de Oriente, la caída. Eh, y entonces, algunos historiadores mencionan que en ese momento terminó la Edad Media, otros mencionan que terminó con el descubrimiento de América hacia 1492, pero bueno, son unos poquitos años de diferencia. Y entonces inicia la Edad Moderna. En la Edad Moderna encontramos que, bueno, se da el momento del Renacimiento, que ha sido aquí ilustrado con una imagen eh, eh, de una persona, un científico, literato, bueno, muchas cosas que fue Leonardo da Vinci. Eh, y también está ilustrado justamente la etapa de la ilustración, la aparición de la imprenta, la primera enciclopedia. Hay historiadores que indican que, bueno, la aparición de la imprenta es el momento que marca el término de la Edad Moderna y que inicie la época contemporánea. Otros mencionan que fue la Revolución Francesa hacia 1789. Y también mencionan otros historiadores que no, que fue la revolución, la primera revolución industrial. Nosotros justamente estamos estudiando pues esta época, la época contemporánea. Pero bueno, este fue un ejemplo de cómo armar una línea del tiempo simple que requiere pues únicamente fechas determinantes e imágenes ilustrativas de esos momentos, de esos acontecimientos determinantes y qué fue lo que sucedió en cada etapa. Eh, Para elaborar las líneas del tiempo, bueno, pues tienen ustedes diferentes herramientas, pueden hacerlas pues así en PowerPoint, en Word, eh, en Excel también se pueden elaborar.
Y en aplicaciones como Canva, como Geniali, como Visme. Entonces, pues existen herramientas diversas para armar líneas del tiempo. Em, entonces, bueno, esa es la primera parte de la actividad integradora 3, elaborar una línea del tiempo que, eh, que mantenga estos tres acontecimientos sí o sí. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Además de la línea del tiempo, la actividad pide otra cosa, que es grabar un audio en el que puedan explicar cómo la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Eh, y para grabar su audio, pues pueden ustedes utilizar ya sea el grabador de notas de voz de su celular o de su laptop, si es que manejan una, o de una tableta, si es que manejan una. Eh, y luego, pues, subir esa grabación a una nube, porque las grabaciones en notas de voz, pues suelen tener un peso. eh, y entonces, bueno, subirla ya sea a Google Drive, a Dropbox o a OneDrive, alguna nube, para que puedan compartir en el documento de su entrega el enlace al audio. Pueden hacer eso o bien pueden utilizar una aplicación. Yo puedo recomendarles Vocaroo o Talk and Comment. Esta última, Talk and Comment, es una extensión de Google Chrome y entonces ustedes pues ponen en el buscador Talk and Comment, eh, instalan la extensión y va a aparecer un microfonito en su pantalla. Solamente deben dar clic al microfonito y empezar a hablar. Eh, Luego pues lo pausan, detienen la grabación y se va a generar un enlace al directo a la grabación que ustedes pueden copiar y pegar en su documento de Word de la entrega. Entonces es una extensión, les digo, de Google Chrome que es muy sencilla de utilizar. Y Bucaru, eh, voy a mostrarles que también es muy sencilla de emplear. Déjenme ver qué sonó, quizás sea el chat. Dice Noemí, la línea del tiempo tiene una extensión mínima de fechas. Son exactamente o sea, les decía yo, esos tres acontecimientos que vieron en pantalla deben de aparecer sí o sí. Y pueden poner más. Entonces, sí es esa la extensión mínima. Hablar de eh, eh, les decía, hablar de las fechas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, sus antecedentes hacia 1931, marcar también en la línea del tiempo el inicio en 1939, marcar también el fin en 1945, marcar el acontecimiento de la Guerra Fría en 1946 y de la caída del muro de Berlín en 1991. Entre esos acontecimientos pues sucedieron otras cosas que también pueden colocarse, pero la línea del tiempo debe de contemplar esto que les he mencionado. Um, Dice Osvaldo, yo mis líneas del tiempo las hice en Word, sí, está muy bien. Yo les acabo de comentar que pueden hacerlas en Word, en Excel, en PowerPoint o utilizar alguna aplicación como ustedes prefieran. El ejemplo que les coloqué en pantalla está hecho en PowerPoint y bueno, ya solamente lo copiaría y lo pegaría en Word o haría toda mi tarea en PowerPoint. Aquí no, la actividad no solicita, como en semana 1 que nos solicitaron una actividad en PDF y que pues demeritaba la calificación si no entregábamos en PDF, porque eso viene en la rúbrica. Aquí no, entonces sí se puede hacer como ustedes lo consideren. Eh, Les decía que la otra aplicación para grabar notas de voz es Bucarú. Ustedes buscan o colocan en el buscador la palabra Bucarú, eh, y entonces pues les va a aparecer esto que ven en pantalla. Únicamente tienen que dar clic en, eh, a ver, permítanme, porque aquí yo ya había hecho una prueba y había grabado algo, entonces lo que va a salir es lo que grabé. Ahí está. Así va a salir, ¿no? Sale un microfonito rojo. Creo que no están viendo.
no, dice que no se pudo compartir. A ver, ahí va otra vez. Ahí está, ahora sí dice que sí se está compartiendo. Entonces, les digo, colocan la palabra Bocarú con dos O's al final y entonces esto es lo que va a aparecer en pantalla. Aparece un microfonito en rojo. Le dan clic al microfonito y entonces ya está grabando. Si ustedes ven, está corriendo los segundos de grabación, ya está grabando. Si yo ya quiero detener mi grabación porque ya terminé de hablar en el audio de lo que me están pidiendo, bueno, le doy clic en detener la grabación y luego le doy clic aquí en donde dice guardar y compartir. Y lo que me va a aparecer va a ser el enlace. Aquí está. Este enlace yo lo copio y ya lo puedo pegar en mi trabajo. Si yo quiero escucharlo, pues lo pego en la barra de direcciones y entonces ya pues solamente le doy clic para escuchar lo que grabé. Y entonces ya está grabando. Si ustedes ven, está corriendo. Entonces, pues es una aplicación que es sencilla también para grabar audios. Am, entonces, bueno, yo quería compartirles esa, eh, de manera que pues vean que existen opciones para elaborar el audio. Em, y yo les decía, bueno, el audio debe de ser explicando cómo es que la Segunda Guerra Mundial ha repercutido en la conformación del mundo tal y como lo conocemos ahora. Y por supuesto que ha repercutido. Vamos a justo platicar un poquito de eso. Eh, tenemos que, bueno, luego de la Primera Guerra Mundial, pues se creó la Sociedad de las Naciones para mantener la paz, pero pues fue un organismo internacional que no funcionó. Se presentó pues la crisis de la que ustedes hablaron en la semana pasada, la crisis económica del 29, de la Gran Depresión. Los estados totalitarios pues estaban buscando expandir sus dominios, ¿no? En Alemania con Hitler, en Italia con Mussolini, en Rusia con Stalin. Eh, el, el comunismo se expande y esto pues no les agrada a los países que son capitalistas. Japón está buscando conquistar territorios, invade territorios, abandona la sociedad de las naciones. Eh, entonces, pues todos estos acontecimientos son causas de esta Segunda Guerra Mundial. Da inicio la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Hitler invade Polonia con ese plan que tenía de expandirse por toda Europa. Se le une Alemania, se le une Italia, se le une Japón y forman ellos tres un grupo conocido como los países del eje, el eje Berlín-Roma-Tokio. Y entonces pues están decididos a expandir sus territorios. Eh, para hacerles frente pues se crea una coalición que son los aliados, que están formados por Francia, por el Reino Unido, por Rusia, que en ese momento era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y 2 años más tarde se les une Estados Unidos de Norteamérica, que son los aliados. Y entonces, pues esta Segunda Guerra Mundial dura 6 años, terminando en 1945. Eh, Como vemos, entonces, pues es una guerra en la que participan dos bloques. Eh, Les decía, bueno, Alemania además de invadir Polonia, invade Francia, Italia invade Grecia, invade el norte de África, Japón invade territorios del Pacífico Asiático, son instalados campos de exterminio en Polonia. Eh, Hacia 1942, Gran Bretaña ataca eh, por aire. Estados Unidos se une a la lucha y entonces hay batallas navales. Eh,
Y hacia 1945 el presidente de Estados Unidos lanza pues la bomba atómica en Hiroshima, en Japón, otra más tarde, unos días más tarde en Nagasaki, y entonces pues Japón se rinde. Eh, los rusos pues liberan a los prisioneros de los campos de exterminio de Auschwitz. Luego los aliados liberan otros campos de exterminio más y es fusilado Mussolini hacia 1945. Eh, Hitler y su esposa se suicidan en el mismo año, el 30 de abril. Eh, entonces, pues tenemos que los ganadores, los aliados, eh, firman un acuerdo conocido como el Acuerdo de Yalta, para pues instalar sistemas democráticos en los países que fueron liberados del nacionalsocialismo, del nazismo. Eh, en el acuerdo también deciden que van a bloquear a España, porque bueno, España está sufriendo una dictadura con Francisco Franco. Eh, y también deciden en este acuerdo de Yalta que se va a crear un organismo internacional que va a sustituir a la Sociedad de las Naciones. ¿Qué va a ser? ¿Cuál organismo internacional? El de la ONU que conocemos hoy. Eh, ¿Esto por qué? Bueno, porque es necesario eh, que las situaciones que sucedieron, las situaciones atroces que sucedieron en estos 6 años de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no vuelvan a ocurrir en el mundo. Durante esos 6 años se presentó una desintegración de familias, una destrucción completa de ciudades, se atacó a la población civil que no la debía ni la tenía. Eh, bueno, a los prisioneros de guerra pues se les hacían interrogatorios en donde habían golpes, donde habían torturas. No sucedió únicamente en la Segunda Guerra Mundial, sino también en las dictaduras latinoamericanas, en donde pues se presentaban mucho estos casos de torturar a estudiantes, de torturar a jóvenes, de mutilar eh, mujeres, violarlas. Todas estas situaciones pues no pueden volver a repetirse a estos niveles tan atroces de miles y miles de personas. Sucedió lo de la bomba atómica, donde pues hubieron personas que perecieron de inmediato y otras personas que pues sufrieron agonía porque se envenenaron con la enorme radiación que esta provocaba. Eh, con el nacionalsocialismo, con el nazismo, pues se hicieron experimentos en personas, en gemelos, en homosexuales, para cambiar el color de la piel. eh, bueno, se hicieron cosas horribles. No se brindaba atención médica a prisioneros de guerra, a heridos. En los campos de exterminio, pues se forzaba al trabajo a las personas y pasaban hambre, pasaban frío, hacinación. Estas situaciones en donde además pues se presentó el genocidio, es decir, una matanza sistemática de personas por su condición de raza o por sus creencias religiosas. Eh, entonces, bueno, todas estas situaciones atroces que se han vivido en el mundo, pues no debían de repetirse nunca más. Y entonces, por esto es que es creado un organismo internacional que va a tratar de eh, localizar las condiciones para que esto no se repita. Entonces se funda la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, culminando la Segunda Guerra Mundial. Y este organismo lo tenemos actualmente, ¿verdad? Y lo tenemos además conformado a través de todas estas instituciones que forman parte de él. Eh, en donde, en donde tenemos, pues, por ejemplo, que pues luego de que sucede la Segunda Guerra Mundial y que las personas que huyeron de estas situaciones de guerra quieren regresar a sus naciones, pero no pueden porque están totalmente destruidas, porque están en condiciones que no son aptas para la vida, pues tienen que refugiarse. Eh, y entonces, bueno, pues hay campos de refugiados y la Organización de las Naciones Unidas pues eh, crea una agencia para los refugiados, que tenemos aquí su logo, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con un alto comisionado. Eh, y entonces, bueno, esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas pues actualmente ofrece asilo a refugiados alrededor del mundo. Eh,
en la actualidad países como Francia, como Grecia, como Alemania reciben refugiados que están huyendo de la violencia que se vive en el norte de África, que se vive en el Medio Oriente. Entonces cruzan el Mediterráneo y llegan a estos países y estos países pues aceptan refugiados y es a través de esta agencia de la ONU que pues se les permite tener donde pernoctar y tener alimento. Y bueno, seguramente ustedes vieron en sus recursos que si bien Alemania eh, fue la cuna de muchísimas de estos actos atroces civiles, actualmente pues es un país que recibe refugiados, que recibe personas que le da asilo a personas, eh, que les da un recurso económico mensual para sus gastos, que les enseñan el idioma, que les enseñan el alemán, que les brindan capacitación para el trabajo. Eh, y entonces, bueno, pues tenemos a muchos países europeos, como les decía, Grecia, Italia, Francia, España, que son países que actualmente reciben refugiados. Eh, y entonces, bueno, pues es esta agencia la que les brinda asilo. Tenemos además, junto con la creación de las Naciones Unidas, pues la creación del Grupo del Banco Mundial. El Grupo del Banco Mundial actualmente ofrece financiamiento a los países más pobres para que puedan trabajar diferentes proyectos sobre diferentes temáticas. Eh, para poder inyectar recursos a estos proyectos, pues las naciones tienen que cumplir con las recomendaciones que realizan otros organismos relacionados con ellos, como sería la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y como son la UNICEF, eh, y ¿quién más? La UNESCO, ¿no? Que efectúan recomendaciones a los países para que regulen eh, el comercio, para que eleven la calidad de la educación, para que eleven la calidad de vida, para que mejoren la alimentación, para que mejoren la infraestructura y pueda haber un comercio más ágil, la administración, ¿no? Inciden en las políticas de los gobiernos de los países en desarrollo, ofreciendo estas recomendaciones. Y si los países demuestran con números que están cumpliendo con las recomendaciones, entonces, bueno, se hacen acreedores a estos recursos que ofrece el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, pues vimos, hubo una gran depresión, hubo una crisis económica mundial eh, en lo que hemos estado estudiando. Y entonces el Fondo Monetario Internacional surge para evitar que existan estas crisis económicas que se vuelvan a repetir, eh, para que los países pues manejen un control en sus políticas cambiarias, sus políticas monetarias, les ofrecen asesoría, capacitación a los países para que sus sistemas económicos sean estables y entonces no se den estos problemas económicos y problemas sociales que traen como consecuencia grandes guerras. Eh, y bueno, aquí vemos más organismos, la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes vieron que en la primera y la segunda revolución industrial el trabajo era precario, que las personas tenían que trabajar grandes cantidades de horas sin descanso, en condiciones eh, donde no había seguridad, ¿no? Sin cascos, sin guantes, a lo mejor subidos a alturas o oliendo polvos químicos y que además se permitía el trabajo infantil porque los niños pues aportaban dinero a sus casas y no estudiaban. Entonces, pues la Organización de las Naciones Unidas crea un organismo que es la Organización Internacional del Trabajo que justamente vela porque las condiciones de trabajo pues sean eh, justas, donde el trabajo infantil está prohibido en las naciones que forman parte de la ONU, en donde además pues tiene que estar regulado el trabajo para que las personas pues puedan gozar de un descanso, para que puedan tener ciertas prestaciones, para que haya seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo seguras. Lo que les decía del trabajo infantil, pues también la UNICEF participa aquí cuidando el desarrollo de los niños alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud, que justamente ahora está muy activa para el manejo de la pandemia, ¿no?
entonces crear los mecanismos para que pues todos los países tengamos acceso a las vacunas, que las vacunas lleguen en condiciones adecuadas, que se investigue para crearlas. Eh, pues todo esto eh, sucede gracias a la cooperación que consiguen los países. Los países consiguen cooperar, participar, ayudarse, porque juntos pues pueden lograr más que estando separados. Y para que no se vuelva, les decía yo, pues que no ocurran estas situaciones que ocurrieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues todo esto es tema de reflexión para lo de su audio, ¿no? Para que ustedes puedan argumentar en el audio, pues si consideran que, o más bien, cómo es que consideran que la Segunda Guerra Mundial repercutió en cómo está conformado el mundo actualmente. Eh, Otra situación que se dio, pues fue esta de que, bueno, termina la guerra mundial, quedan vencidos Alemania, Japón, eh, y entonces, pues eh, los aliados pues no pueden ponerse de acuerdo, ¿verdad? Dijimos que los aliados que eran Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, pues son países que tienen ideologías políticas distintas. Y estas ideologías políticas pues no les permiten ponerse de acuerdo. Y entonces, como son los ganadores, pues se dividen Alemania. Eh, los capitalistas que, que tienen a Estados Unidos a la cabeza se quedan con una parte de Alemania a la que llaman República Federal Alemana. Y el bloque socialista, Rusia, la URSS, se queda con otra parte de Alemania que es la República Democrática Alemana. Eh, entonces, pues dividen a Alemania en dos partes. Las personas, pues los habitantes de la nación, los habitantes de Alemania, pues y quieren pues estar unos pues, juntos, ¿verdad? Con sus familiares o huir porque pues no tienen miedo. Y entonces, bueno, sabemos que si un país se queda sin habitantes o con muy pocos habitantes, pues los que se quedan pues van a producir muy poco, ¿no? Una nación para que salga adelante requiere del trabajo de sus ciudadanos, de que las personas se mantengan ocupadas, que produzcan. Y entonces, si los ciudadanos empiezan a huir, pues el país va a convertirse en un lugar fantasma. Esto no le conviene a ninguno de los dos y entonces lo que hacen es crear este muro de Berlín, crear una frontera que no permita que las personas de la República Federal Alemana pasen hacia la República Democrática o viceversa. Eh, entonces, eh, bueno, luego suceden una serie de acontecimientos donde el modelo del socialismo que utilizaba la URSS pues no funciona, termina por no funcionar y entonces pues Alemania vuelve a unificarse, cae el muro de Berlín, ¿verdad? Que es la forma de entender que ya no va a haber una Alemania democrática y una Alemania federal, sino que va a ser una sola Alemania. Eh, entonces, bueno, pues también la Segunda Guerra Mundial repercutió en esa forma en la que se conforma el mundo, en la que están divididos los países. Eh, Quisiera saber si hay alguna inquietud. Osvaldo dice, otra pregunta, ¿hay límite de tiempo con el audio? No, únicamente, bueno, que en tu audio pues argumentes, ¿verdad? Esto que acabamos de mencionar. Y con tus argumentaciones, pues puede ser el tiempo que necesites para hacerlo. Por supuesto, para elaborar un audio, pues siempre es importante tener un borrador, plasmar nuestras ideas. Una vez que hemos plasmado nuestras ideas por escrito, pues revisarlas para pulirlo, para reducirlo, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que se pueden abreviar, resumir, omitir, y entonces ya que queda listo el guión, pues entonces puedes proceder a grabarte hablando, grabarte platicando sobre el tema. Yasmin dice que le hicieron falta entregar actividades de la semana 1.
Las actividades de la semana uno, pues ya cerró la semana desde el día domingo. Cuando hay alguna situación, pues hay que avisar con tiempo. Por ejemplo, hoy, pues es un buen tiempo para avisar si hay enfermedad, si hay algún problema que no se va a lograr entregar en tiempo, pues se puede eh, ver qué hacer, se tiene que justificar, un justificante médico, en fin, ustedes saben bien cuál es el mecanismo para poder entregar tareas atrasadas. Pero bueno, pues la, la semana uno ya cerró desde el domingo. Am, bueno, entonces esa era la segunda parte de la actividad 3 y luego tenemos la tercera parte. La tercera parte nos pide colocar una tabla, hacer una tabla comparativa en la que podamos mencionar cuál fue el papel de Estados Unidos y cuál fue el papel de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas durante la Guerra Fría. Y entonces, bueno, yo les he colocado aquí un ejemplo de cómo podría ser la tabla, los criterios de comparación. Por ejemplo, cuál fue la ideología de Estados Unidos, cuál fue la ideología de la Unión Soviética, cuál fue el sistema económico de Estados Unidos, cuál fue el sistema económico de la Unión Soviética, cuáles fueron los avances científicos que cada uno logró durante la Guerra Fría. Cada uno creó unos organismos internacionales específicos para la guerra, para la defensa militar, la OTAN y así. Entonces, pues también pueden mencionar cuáles fueron los organismos que crearon. Si crearon algún acuerdo, si crearon algún pacto, cuál fue el que hizo cada quien. Y cuál fue el papel ante Afganistán que tuvo cada uno de estos dos países. Eh, Fíjense que estos dos países, pues tenemos por un lado Estados Unidos, que son capitalistas, mientras que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas tenían un sistema económico y una ideología socialista. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir el sistema económico del capitalismo está basado en una economía de mercado, es decir, las decisiones de qué producir, para quién producirlo, cuánto producir, se toman de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Si hay demanda de un producto, pues eso es lo que vamos a producir. Eh, entonces a eso nos referimos como una economía de mercado, ¿verdad? Una economía donde el gobierno no participa, deja que la economía siga un ciclo de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. En un sistema económico de capitalista, de economía de mercado, pues entonces pues son los particulares, ¿no? Los dueños de las empresas los que toman estas decisiones de qué, cómo, para quién, cuánto producir. A diferencia de los modelos socialistas son en economía dirigida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es el gobierno el que toma esas decisiones, el que decide qué, cómo, para quién y cuánto producir. Es el Estado el que toma las decisiones económicas, por tanto, el Estado es el dueño de los factores de producción, es el dueño de las fábricas. Entonces, pues esas son unas diferencias bien claras entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante este periodo de la Guerra Fría. Eh, Además, bueno, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos elabora un plan que se llama el Plan Marshall. Con ese plan iba a inyectarle recursos económicos a los países que fueron destruidos por la guerra para que pudieran reconstruirse. Pero, pues como ya vimos que se dividieron a, a Alemania entre los dos, pues entonces Estados Unidos decide que no va a inyectar recursos a, a, a la Unión Soviética, los deja fuera. Eh, los países que fueron beneficiados con este plan, con estos recursos económicos, forman un organismo internacional, que es el organismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que existe hoy día eh, y que es uno de los organismos que les decía yo que emiten recomendaciones, que acuden a los países, investigan, observan cómo son sus políticas públicas, cómo se manejan, encuentran alguna falla y entonces le dicen al gobierno del país, necesitas mejorar en este y este punto, estas son tus áreas de oportunidad y necesitas hacer estas cosas para mejorarlo. Y entonces si lo haces, pues te vas a ser acreedor a un recurso económico. Eso existe hoy día, la OCDE existe.
y fue creada a través de, en este momento de la Guerra Fría. Eh, Además, crean otro organismo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para pues decidir que van a mantener una alianza militar, ¿verdad? Los países europeos eh, van a, o sea, firman pues este tratado, conforman este organismo, la OTAN, la conforman para que si hay que pelear contra alguien, pues ya acordamos que lo vamos a hacer juntos, vamos a formar una alianza, y esa es su alianza militar. Mientras que la Unión Soviética también crea su alianza, que le llaman Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comecon, y bueno, pues que no existe. Eh, entonces, bueno, estas son algunas de las situaciones que pueden ustedes colocar en su tabla. Y en cuanto al papel con Afganistán, pues bueno, eh, la, la Unión Soviética apoya a la República Democrática de Afganistán, mientras que Estados Unidos apoya a pequeños grupos de guerrilleros de Afganistán que están con el Islam. Fíjense que existen gobiernos democráticos, existen gobiernos totalitarios, como fue el de la Alemania nazi, eh, como es ahora Venezuela, como es ahora Corea del Norte. A eso nos referimos cuando estamos hablando de gobiernos totalitarios, en donde una sola persona o un grupo político en el poder es el que toma todas las decisiones y que no acepta cuando alguien no está de acuerdo, mantienen vigiladas a las personas, tienen comprados los medios de comunicación, adoctrinan, ¿no? Entonces, pues existen modelos en democracia, modelos totalitarios, eh, y existe otro tipo de sistema jurídico en el mundo que es el sistema jurídico teocrático. Este sistema jurídico eh, se basa en la interpretación de un texto sagrado. El que existe actualmente justo es el Islam, donde pues los ciudadanos se someten a la interpretación que hace un líder religioso de ese texto sagrado, que es el Corán. Eh, y entonces, bueno, tienen que someter todas las decisiones a la interpretación de ese texto sagrado. Entonces, en los gobiernos teocráticos no hay una separación entre la iglesia y el Estado. Eh, y bueno, estos regímenes eh, islámicos pues suelen ser, eh, pues, mm, suelen levantarse con facilidad a a la agresión, ¿verdad? Entonces, pues en Afganistán existen algunos grupos guerrilleros de este tipo de ideología islámica, y a ellos eran a quienes Estados Unidos apoyaba, mientras que la Unión Soviética apoyaba para que Afganistán se volviera una nación, una república democrática. Entonces, bueno, pues la Unión Soviética se anima a invadir Afganistán, pero los grupos guerrilleros no pierden el control. Eh, entonces, bueno, esa fue la participación que tuvieron estos dos países en ese caso de Afganistán. Entonces, pues sobre esto es de lo que debe de hablar la tabla. Dice Noemí en el chat, yo igual no pude entregar la actividad 2 por motivos laborales, en ese caso ya no hay prórroga. Como les dije, cuando existen estas situaciones, pues deben de comunicarse conmigo para solicitar la prórroga y justificar la, la razón. Um, entonces, bueno, les decía que esta es la, esto es todo lo que debe llevar la actividad integradora 3, que es la línea del tiempo, el audio y esta tabla. Quisiera saber si tienen alguna duda acerca de lo que hay que hacer en esta actividad.
Y bueno, si alguien escribe su duda, ahorita la leo. Em, Además de esa actividad, pues nos toca hacer la actividad 4, que se refiere o que se llama Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Y entonces esta actividad también nos pide hacer tres cosas. Primero, pues es revisar los recursos. El recurso descolonización de África y en África y Asia, el recurso tercer mundo y el recurso dictaduras en América Latina. Y luego de que ya hayan estudiado estos tres recursos, pues entonces desarrollar las actividades. La primera actividad nos pide redactar, escribir en una cuartilla, es decir, en una página. Acuérdense, con tamaño de letra 12, normal, en un interlineado sencillo, porque a veces pues han existido los casos en que hacen la letra grande, un interlineado también doble, y entonces pues llenan la página, pero no es realmente llenar la página, ¿no? Yo luego eh, cambio el tamaño de la letra y pues resulta que solo es media cuartilla. Entonces debe de ser de una cuartilla, lo pide la rúbrica. Entonces en una cuartilla hay que elaborar un escrito sobre esto de la descolonización de Asia y África. Eh, pues ustedes eh, van a estudiar, o ya estudiaron que pues eh, África, por ejemplo, pues fue un continente, es un continente que pues fue explotado por los europeos durante muchísimo tiempo. Primero, pues para obtener esclavos, eh, para, pues sí, para ponerlos a trabajar acá en el Nuevo Mundo, en las plantaciones y esas situaciones. Luego, pues para saquear sus minas, eh, y también pues para utilizar esas naciones eh, como un puerto, como puertos, ¿verdad? Para la ruta del comercio que se daba ahí en el mar Mediterráneo. Eh, entonces, pues primero hubo una explotación importante de países africanos, luego fueron colonizados, ¿no? Invadidos por estos europeos, eh, pues decían ellos para civilizar a las personas, pero en realidad pues no se preocuparon por el bienestar de los pueblos originarios. Los pueblos originarios de hecho trataron de resistirse y bueno, hubieron levantamientos importantes. Luego de que ocurren las guerras mundiales y de que se crea la Organización de las Naciones Unidas, pues ya el mundo dice que basta, que no queremos que sucedan, que se repitan estos hechos. eh, ya no pueden haber imperios, eso no es conveniente, el que un solo, eh, una persona o un partido político quiera dominar varios lugares del mundo, pues eso ya no vale. Entonces, ya no, o sea, somos antiimperialistas en el mundo. Eh, y entonces, bueno, con estas ideas, pues fueron descolonizando a África. Se fueron creando países en África. Eh, entonces, pues sobre esto es sobre lo que tienen que hablar en esta redacción de una cuartilla. Además de esa parte, esa es la primera parte. La segunda parte nos pide elaborar un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo sobre dos dictaduras o sobre dos revoluciones que ocurrieran en América Latina. Y entonces, bueno, nos piden colocar en la tabla, y bueno, yo les puse aquí un ejemplo de las dos dictaduras. Por supuesto hay que poner el nombre de la dictadura, eh, y entonces, pues mencionar en qué país sucedió cada una, cuál fue el nombre de esa persona que fue el presidente, o el, el militar que haya tomado el poder, o si fue una revolución, bueno, cuál fue el nombre del jefe revolucionario, de qué año a qué año ocurrió cada una de estas dictaduras, sus antecedentes y sus consecuencias. Eh, y bueno, pues en sus recursos aparece este pequeño mapa donde vienen los nombres de los dictadores y de qué países de Latinoamérica fueron. Eh, y la última parte de esta actividad 4, pues es finalizar con una conclusión de 5 renglones donde hablen sobre las similitudes que encuentren entre las dos dictaduras que hayan analizado, ¿no? Luego de que hayan hecho su tabla de esas dos dictaduras, pues que en 5 renglones pues mencionen qué fue lo que encontraron, en qué se parecieron, qué fue lo que hacían, cómo es que dominaban a la ciudadanía, con qué objetivos.
Entonces, pues de esto trata esta actividad integradora 4. Osvaldo dice que solamente le hace falta grabar el audio, muy bien, entonces ya casi termina. Entonces, bueno, esto fue en cuanto a las actividades, a las 2 actividades de esta semana. Eh, Tenemos también el foro Aprendiendo en el que pues les he recomendado desde la semana pasada participar en él, porque pues luego en el proyecto integrador pueden recuperar lo que se haya dicho en el foro para ayudarse, para armar su proyecto integrador. En esta semana 2 hay algunas preguntas guía que ustedes pueden ir contestando, como pues qué era lo que motivaba los actos de violencia que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de pues, qué fue lo que hizo que ocurriera esta Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron sus causas. Eh, Sobre el nacionalsocialismo, sobre este fenómeno nazi, bueno, qué motivaba a las personas a comportarse así, por qué creían que, que eran superiores y tenían que dominar y tenían que invadir, eh, por qué llevaron a cabo esta, este exterminio de personas por su religión o por su raza, eh, por qué se consideraban como puros superhombres, eh, donde lo más importante pues era mantener una línea, eh, este nacionalismo exacerbado que no lleva a ningún lado. Eh, entonces, bueno, todas estas situaciones pues motivaron a la violencia, que ustedes platiquen de qué era lo que motivaba la violencia, que platiquen también si consideran que esas razones pues eran válidas o no, si piensan que además de ese holocausto nazi ha existido un evento violento que tenga ese tamaño y cuál creen que sea, y si consideran que en la actualidad hay gobiernos que puedan compararse con las dictaduras de Latinoamérica que hubieron en el siglo XX. Eh, bueno, yo les he hablado ahora de algunos gobiernos totalitarios, entonces pues quizás puedan ustedes pues revisar esos gobiernos para que vean si se pueden o no comparar con esas dictaduras de Latinoamérica. ¿Y qué organizaciones conocen que luchen para evitar sucesos como esos? Pues también ya les he dado pistas el día de hoy con todos estos organismos que nacen de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues les invito a que participen ahí en el foro Aprendiendo, les digo para que luego puedan recuperar ideas de ahí para ayudarse en su proyecto integrador y además pues porque ya saben que plataforma pues contabiliza su participación en el aula. En cuanto al proyecto integrador, pues como van viendo, van ustedes a elaborar su ensayo y su ensayo lo pueden ya empezar a hacer con lo que ya tengan de semana 1 y ahora de semana 2, porque ya vimos la segunda revolución industrial, qué se produjo, cuáles fueron sus consecuencias. Les coloqué, por ejemplo, en el espacio de avisos, una conclusión del foro Aprendiendo de la semana 1, donde les hablé mucho de los adelantos en la medicina, que hoy en día pues nos llevan a que las personas puedan vivir y sobrevivir a ciertos sucesos, ¿verdad? Que hayan cirugías plásticas reconstructivas, que haya este avance en el tratamiento del cáncer, en el tratamiento con enfermedades estas de cirugías a corazón abierto, prótesis, pero además prótesis que se puedan mover, ¿no? Que tomen la información de las terminales nerviosas y entonces con, con, con tu sistema, a través de tu sistema nervioso puedas mover la prótesis. Todo esto pues tiene un origen, ¿no? Desafortunadamente una guerra, pero sí nos dejó consecuencias la Primera Guerra Mundial y por supuesto la Segunda Revolución Industrial. En esta semana pues hemos revisado la Segunda Guerra Mundial, hemos revisado la caída del muro de Berlín. Entonces, bueno, con estos pues ya llevamos, si nos damos cuenta, bastantito de los temas
sobre los que tienen que tocar ustedes para hacer el ensayo. Entonces, pues ya solamente va a faltar los temas de semana 3 para culminar. Entonces, pues para que estén tomando en consideración todo lo que están aprendiendo, todo lo que están escuchando, todo lo que están viendo en los foros, lo que usan para hacer sus esquemas, sus audios, etcétera, y puedan ir elaborando a la par su proyecto integrador, lo vayan armando. Acuérdense que ese ensayo debe de ser de 5 páginas, por lo menos, ¿no? De 5 cuartillas, entonces, para que lo estén armando de una vez. Y pues nada, las recomendaciones generales es que pues a sus trabajos les coloquen la portada, su nombre como autores, las referencias bibliográficas, ¿no? Porque son elementos que vienen en la rúbrica, que se solicitan en las tareas. También viene en la rúbrica la ortografía, ¿no? Hay una calificación por si hay entre 1 y 3 errores ortográficos, otra calificación si hay de 3 a 5 y así. Entonces es importante la ortografía, hay que revisar que los textos tengan buena ortografía antes de hacer la entrega, eh, que utilicen pues un tamaño de letra adecuado, colores de letra agradables. Recibí, por ejemplo, una infografía que tenía letras rojas en un fondo, me parece azul, y además una imagen, y entonces no se alcanzaban a leer. Entonces también es importante pues poner atención a eso. Y por supuesto evitar copiar y pegar información, ¿no? Que todo sea lo que ustedes entendieron, lo que comprendieron, lo que han ido aprendiendo. Y con esto pues ya terminé de ofrecerles los datos de las actividades de esta semana 2. Si no tienen ustedes ninguna inquietud adicional, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí presentes. Eh, Les pido por favor que se comuniquen conmigo eh, para pues cualquier cosa que estén necesitando. Y pues tenemos una cita la semana próxima para hablar de las actividades de la semana 3.